Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque, honestamente, el vídeo que les traigo hoy. Prepárense. Si son fans de Serkan y Özge, de su química explosiva, de sus miradas que lo dicen todo, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desglosar, analizar, diseccionar y sí, hasta chismear un poquito sobre el último capítulo, ese que, como dice el título, te dejará sin aliento. Y no lo digo yo, lo dice el hype, lo dicen los comentarios en redes sociales, lo dice todo el mundo. Así que agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en cada detalle, cada diálogo, cada gesto que hizo que este capítulo sea, en mi humilde opinión, uno de los mejores de la temporada. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a hablar sin parar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad de fans locos por el romance, el drama y por supuesto por Serkan y Özge. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. A ver, ¿por dónde empezamos? Ah, sí. La tensión palpable desde el minuto 1. ¿La sintieron? Yo sentí que podía cortarse con un cuchillo. Esa mirada entre Serkan y Özge, esa mezcla de anhelo, de arrepentimiento, de ay, no sé. De todo, básicamente. Parecía que estaban a punto de explotar, de confesar todos sus sentimientos reprimidos, de besarse. Y bueno, casi pasa, ¿no? Casi pasa. La escena en la que *** quedan atrapados en el ascensor *** fue, para mí, un punto de inflexión. No solo por la situación en sí, que ya de por sí era tensa, claustrofóbica y llena de potencial romántico, sino por lo que se dijeron, o mejor dicho, por lo que no se dijeron. Esos silencios cargados de significado, esas miradas furtivas, esos roces accidentales. Me hicieron gritarle a la pantalla. La elección de ese lugar, ese espacio reducido donde no hay escapatoria, fue magistral. El ascensor, ese símbolo de transiciones y movimientos, se convierte en una metáfora de su propia relación. A veces sube, a veces baja, a veces se detiene bruscamente. Y ahí están ellos, forzados a la cercanía, a la confrontación, a la verdad. La iluminación tenue, casi íntima, contribuyó a crear esa atmósfera de vulnerabilidad donde las defensas empiezan a caer. Era como si el mundo exterior, con sus presiones y expectativas, se hubiera detenido por un momento, dejando solo a Serkan y Özge frente a frente con su pasado, su presente y su posible futuro. Y admitámoslo, ¿quién no ha soñado con quedar atrapado en un ascensor con su amor platónico? Un clásico. Y luego la conversación. ¡Ay, la conversación! Serkan intentando mantener la compostura, intentando no mostrar lo que realmente siente, pero su mirada lo delata. Y Özge fuerte, decidida, pero con ese brillo en los ojos que revela que, a pesar de todo, sigue sintiendo algo por él. Es que son tal para cual. No sé qué más tiene que pasar para que se den cuenta. El guión fue impecable en ese diálogo. Cada frase estaba cargada de subtexto, de recuerdos, de reproches velados. Serkan, con su habitual fachada de hombre de negocios frío y calculador, luchando contra la corriente de sus emociones. Özge con la guardia alta, protegiendo su corazón de una nueva decepción. Fue un tira y afloja constante, una danza sutil de palabras que revelaban mucho más de lo que decían. La forma en que se evitaban el contacto visual, la manera en que sus manos se rozaban accidentalmente, todo estaba meticulosamente planeado para generar esa tensión que nos mantuvo al borde del asiento. Y por supuesto, la pregunta clave que quedó flotando en el aire, ¿aún sientes algo por mí? ¡Ay, esa pregunta! La pregunta del millón. La pregunta que todos queríamos que hicieran, pero que al mismo tiempo temíamos escuchar la respuesta. Pero claro, aquí es donde entra en juego el drama. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de una buena historia sin un poco de drama? Y en este capítulo el drama vino de la mano de ** Deniz, el nuevo socio de la empresa ***. ¡Qué personaje más molesto! Siempre metiéndose en medio, siempre complicando las cosas. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que gracias a ella, Serkan y Özge se ven obligados a enfrentarse a sus sentimientos. Así que en el fondo quizás deberíamos agradecerle un poquito. Quizás. Deniz, ese catalizador de conflictos. Ese personaje que llega para remover las aguas y poner a prueba la relación de Serkan y Özge.
Su presencia es como un recordatorio constante de las inseguridades y las dudas que aún persisten entre ellos. Denise representa la tentación, la posibilidad de un nuevo comienzo, pero también la amenaza de perder lo que ya tienen. Su actitud despreocupada y su encanto irresistible provocan celos y desconfianza, obligando a Serkan y Ozge a reevaluar sus sentimientos y a luchar por lo que quieren. Y admitámoslo, un buen triángulo amoroso siempre le da un toque picante a la historia. ¿Será Denise el rival definitivo que separará a Serkan y Ozge para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Me encantó cómo Ozge defendió su postura, cómo se mantuvo fiel a sus principios, a pesar de la presión que estaba recibiendo. Y Serkan, aunque al principio parecía distante y poco dispuesto a ceder, poco a poco fue mostrando su lado más vulnerable, ese lado que solo muestra cuando está con ella. La evolución de Ozge a lo largo de la serie ha sido impresionante. De la joven tímida e insegura del principio, hemos visto florecer a una mujer fuerte, independiente y decidida. Su capacidad para defender sus convicciones, incluso frente a la adversidad, es admirable. Y Serkan, por su parte, ha aprendido a bajar la guardia y a mostrar su lado más humano gracias a la influencia de Ozge. Su relación es un constante aprendizaje mutuo, un intercambio de fortalezas y debilidades que los hace crecer como personas. Ver cómo se apoyan y se complementan a pesar de sus diferencias, es uno de los mayores atractivos de la serie. Y hablando de momentos vulnerables, la escena en la que Serkan confiesa que tiene miedo de perderla Dios mío. Mis pañuelos. Mis pañuelos sufrieron mucho en ese momento. La forma en que Ozge lo miró, la forma en que lo abrazó, la forma en que le dijo que todo iba a estar bien. Fue tan genuino, tan sincero, tan perfecto. Esa escena fue la culminación de todo el capítulo. El momento en que Serkan finalmente se abre y revela sus verdaderos sentimientos. La confesión de su miedo a perder a Ozge es un reconocimiento de la importancia que ella tiene en su vida. Es una admisión de su vulnerabilidad, una muestra de que detrás de esa fachada de hombre exitoso y seguro de sí mismo, hay un corazón que anhela amor y conexión. Y la respuesta de Ozge, su abrazo reconfortante y sus palabras de aliento, son la prueba de que el amor que siente por él sigue intacto. Fue un momento de pura emoción, de conexión profunda, que nos recordó por qué amamos tanto a esta pareja. Creo que esa escena resume a la perfección la esencia de su relación. A pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las dudas, a pesar de todas las idas y venidas, siempre terminan encontrándose, siempre terminan apoyándose el uno al otro. Y eso es lo que los hace tan especiales, lo que los hace tan irresistibles. Su relación no es perfecta, está llena de altibajos, de malentendidos y de errores. Pero lo que la hace única es su capacidad para superar las dificultades juntos, para aprender de sus errores y para crecer como pareja. Su amor es un trabajo en progreso constante, una construcción diaria que se basa en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Y es esa autenticidad, esa honestidad, lo que conecta con el público y lo hace sentir identificado con su historia. Pero no todo fue romance y drama, también hubo momentos divertidos, momentos ligeros que nos sacaron una sonrisa. Como la escena en la que intentan cocinar juntos Me reí muchísimo. Es que tienen una química increíble, no solo romántica, sino también cómica. Se complementan a la perfección. El contraste entre la perfección obsesiva de Serkan y la espontaneidad despreocupada de Ozge genera situaciones hilarantes. Verlos discutir por la cantidad de sal, quemar la comida y terminar riéndose juntos es un recordatorio de que el amor también se encuentra en los pequeños detalles, en los momentos cotidianos. Esas escenas de comedia romántica son un respiro en medio del drama, una oportunidad para relajarse y disfrutar de la química innegable entre los protagonistas. Y además, ¿a quién no le gusta ver a Serkan Bolat con un delantal de cocina? Un puntazo. Y luego el final. ¡Ay, el final! Ese final que nos dejó a todos con la boca abierta, preguntándonos qué va a pasar en el próximo capítulo. Denise le declara su amor a Ozge No puede ser. ¿En serio nos dejan así? ¡Qué crueldad! Ahora tengo que esperar una semana entera para saber qué va a pasar. Una semana entera. Ese cliffhanger final es una jugada maestra de los guionistas. Justo cuando pensábamos que Serkan y Ozge estaban a punto de reconciliarse, aparece Denise y lo complica todo.
Su declaración de amor es una bomba que sacude la relación de los protagonistas y nos deja con la incertidumbre de lo que vendrá. ¿Elegirá Ozge darle una oportunidad a Denise? ¿O seguirá luchando por su amor por Serkan? La espera hasta el próximo capítulo será una tortura, pero también una oportunidad para teorizar, debatir y compartir nuestras expectativas con otros fans. La emoción está garantizada. Pero bueno, supongo que eso es parte de la magia de esta serie. Siempre nos dejan con ganas de más, siempre nos mantienen enganchados, siempre nos sorprenden. Y por eso la amamos tanto, ¿verdad? La serie tiene un ritmo narrativo impecable. Sabe cómo dosificar la información, cómo crear tensión y cómo sorprender al espectador. Los guionistas son maestros en el arte de mantenernos enganchados a la historia, de hacernos sentir parte de la vida de los personajes. Cada capítulo es una montaña rusa de emociones, una mezcla perfecta de romance, drama, comedia y suspense que nos deja con ganas de más. Y por supuesto, el carisma de los actores y la química entre los protagonistas son elementos clave para el éxito de la serie. En resumen, este capítulo fue una montaña rusa de emociones. Tuvimos romance, drama, comedia, tensión, momentos tiernos, momentos desgarradores. Lo tuvo todo. Y creo que es un claro ejemplo de por qué Serkan y Ozge son una de las parejas más queridas de la televisión. Su química es innegable, su historia es fascinante y su futuro es incierto. Pero eso es lo que lo hace aún más emocionante. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó el capítulo? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Qué creen que va a pasar en el próximo capítulo? ¿Creen que Ozge cederá ante los encantos de Denise? ¿O seguirá fiel a Serkan? ¿Habrá reconciliación a la vista? ¿O el drama está lejos de terminar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus teorías, sus opiniones, todo. Me encanta leerlos y compartir nuestras pasiones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos fans de Serkan y Ozge y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir creando contenido para ustedes. Son la mejor comunidad del mundo. Recuerden que la próxima semana tendremos un nuevo vídeo con más análisis, más chismes y más emociones. Así que no se lo pierdan. Estén atentos a mis redes sociales para adelantos y sorpresas. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, larga vida a Serkan y Ozge. Y que el drama nunca termine. Besitos.